¿Puede explicar eso? O tiene una explicación esto? Los fondos buitres, 1.330 millones de dólares, 17.000 millones de dólares adeudados a toda esta gente que no entró al canje. ¿Tienen que ver con la economía cotidiana, con la de su familia, la nuestra, la de la gente que por ahí está mirando? Sí, tiene que ver porque es una cuestión económica. Argentina está en el mundo hay reglas, tenemos vinculaciones comerciales, financieras, y este es un tema que quedó pendiente de la última renegociación. Y si el no acordar esto, el no arreglarlo de una forma u otra, genera problemas para empresas privadas que necesitan financiamiento en el exterior o eventualmente... Si créditos país, comerciales sería. créditos comerciales para... la rueda. Claro, prefinanciar exportaciones, importaciones y demás, el costo se encarece. Ahora, esto entonces, no se arregló en todos estos años, sin embargo, la economía argentina siguió funcionando. Bueno, pero hay otras cuestiones, ¿no? La economía argentina estuvo funcionando relativamente bien hasta el año pasado y por errores de estrategia de la política económica, este año vamos a ganar solamente el 1%. Y las mejores previsiones para el año próximo indican un crecimiento del 3%. Cuando este año, 2002, el mundo crece 3,4%. Nosotros 1, dice América Latina 3,5%, Estados Unidos 2,2%. Para el año que viene se piensa que el mundo va a crecer 3,9%, y a mí me parece que esta desaceleración brusca de la economía argentina es producto del cambio de modelo. ¿Cómo sería eso? A principios del 2002... No es lo que dice la presidenta, por lo menos. No. La presidenta dice que sigue con el mismo modelo, pero yo creo que ha habido un cambio de modelo. A principios del 2002, cuando explota la convertibilidad y a mí me tocó hacer cargo de la situación, plantamos 4 ejes desde el punto de vista de la macroeconomía. El crecimiento de largo plazo va por otro carril, digamos, ¿no? Macroeconomía, corto plazo, dijimos, equilibrio fiscal, superávit en el balance de pagos para aumentar reservas, tipo de cambio competitivo y baja inflación. Y esto que lanzamos a principios en enero del 2002, por un lado permitió que la economía argentina dejara de caer en marzo del 2002, en abril comienza a crecer. Cuando asume Néstor Kirchner, la economía ya estaba creciendo al 7%. Néstor, de una forma u otra, mantuvo esos 4 pilares y la economía siguió creciendo de una manera fantástica. Y aumento de deseo real, disminución de la pobreza. Pero ya cuando él se está yendo, fines de 2007, principios de 2008, de manera imperceptible, sin previo anuncio, esos 4 pilares se van dejando de lado. La inflación ya incluso con el propio Kirchner, ¿no? A fines, ¿no? Entonces se va dejando de lado la situación fiscal, se empieza a desmejorar, empieza la inflación, se retrasa el tipo de cambio, dejan de aumentar las reservas, del superávit en el balance de pagos ahora tenemos equilibrio, y esto tiene un costo. Cuando uno imagina una estrategia concentrada solamente en el aumento del consumo, sin tener en cuenta la necesidad de la inversión y de las exportaciones, el modelo se desequilibra. Y hoy día Argentina tiene un problema de demanda o de consumo exacerbado, pero un serio problema de oferta. La capacidad de producción y de infraestructura va haciendo agua, porque la inversión se ha deteriorado, incluso este año va a caer la inversión. Ahora la gente sigue teniendo plata en el bolsillo para buscar consumo. Sí, señor. Bueno, se puede traer cosas importadas en ese caso. Claro, pero el tema es que con la inflación ese consumo se va a ralentizar, porque el salario real no va a crecer como vino creciendo hasta el año 2008, 2009, 2010. El tipo de cambio hace que las exportaciones industriales y las exportaciones regionales estén cayendo. Y con la inestabilidad que genera la variación de precios relativos por alta inflación, las inversiones se estancan también. Entonces, aquel modelo, yo diría que fue terminando 2007, 2008, 2009, ahora estamos en otro modelo, y ese otro modelo lleva a que la economía se encuentre con un cuello de botella, desde el punto de vista de la producción
y desde el punto de vista de las divisas. ¿Y cómo se define? Usted dijo cuáles eran las bases de aquel modelo. ¿Cuáles serían las bases de este? Que según usted De no este funciona. modelo yo creo que está concentrado en el consumo, básicamente consumo público, en parte consumo privado, aunque esto se va, el modelo per se ajusta por inflación. Y el gobierno piensa que a través del consumo viene la inversión. Y esto no es una cosa automática. Para que haya inversión tiene que haber ciertas reglas que más o menos se mantengan estables, tiene que haber estabilidad de precios, tiene que haber un horizonte de negocios futuros. La inflación es perjudicial. Si no nos explica por qué en todo el mundo han controlado la inflación, hasta los chinos, obviamente Brasil, Europa, Estados Unidos. Cualquier signo que uno le busca a la economía o a la política, la inflación es un tema que daña a la economía. Doctor, ¿hay algo de, tomando en cuenta las variables que usted dice, el cambio y también dentro de ese cambio lo que es hoy el papel del Estado en el concierto del funcionamiento económico, ¿hay algo de un retorno a lo que eran los 80? Digo, un poquito de déficit, un poquito de inflación, el Estado como motor o regulador y además como gran empleador. ¿Hay algo de eso o...? Sí, hay algo de eso. La gran diferencia es que los términos de intercambio los precios internacionales son 4 veces más que aquello. Absolutamente. Entonces permite tener divisas. La soja, digamos, permite. Pero fíjese lo siguiente. Desde el 2003 a la fecha, el gasto público pasó del 25%, el consolidado, sí, nación, provincia, municipios, del 25% del PIB al 37%. 12 puntos. Uno dice, bueno, con 12 puntos, eso equivale en estos 9 años a 400.000 millones de dólares. De gasto público. De gasto público adicional. Digamos. Entonces uno dice, bueno, tendríamos que tener buenos ferrocarriles, caminos, energía, etcétera, etcétera. ¿En qué se fue eso? 4 puntos, digamos, 30, 40% en subsidios a las empresas privatizadas, que es una muy mala política porque ahí se benefician tanto los ricos como los pobres, cuando el subsidio tiene que estar a los pobres. Y después fue empleo público. Entraron 950.000 nuevos empleados públicos, de 2.400.000 a 3.350.000. Entonces, ese modelo, la verdad que no atiende el tema de la competitividad. Y una economía en el mundo en que vivimos tiene que tener competitividad. En ese sentido es parecido a los 80. Entonces, con déficit, emitimos para el déficit, genera inflación. Y la inflación es como un círculo vicioso, genera menos inversión, retraso cambiario, menos exportaciones, y uno pretende, o se pretende, concentrar todo en el consumo como reactivante. Pero la propia inflación carcome los salarios, carcome las exportaciones y hace el ajuste. Acordémonos, no hace mucho tiempo se hablaba que este año era de la sintonía fina. En el verano. Empezó el verano de esta manera. Sintonía fina. Si la sintonía fina es un crecimiento del 1%, con 25% de inflación, bueno, esto es un ajuste. Y es lamentable porque yo creo que la economía argentina tiene un potencial, por un lado, muy, muy bueno, y por otro lado, no estamos en una situación como en el 2001. No, claro. Para nada. Aquello fue una explosión. Esto es manejable, pero creo que es el direccionamiento de la política económica lo que nos lleva a una salida... Ahora, doctor, tomando una frase célebre que se repite tantas veces, en este caso, ¿es la economía o es la política? Bueno, desde el punto de vista de la filosofía de la política, las dos cosas se retroalimentan. Si uno diseña una política económica que lleva a una situación de estanflación, necesita una determinada política para llegar a eso, y viceversa. Se retroalimentan. Uno no puede decir esto es culpa de la política o esto es culpa... Yo como economista diría que lo que está fallando es la estrategia económica, que incluye política y economía. Sí, claro. Sí, no deberíamos terminar esta entrevista, que ya se está terminando, sin
Mostrar a cámara el No, lo estamos libro de buscando. Jorge Remes Leguina. No, lo estoy viendo yo por ahora. ¿A qué cámara? A ver si me cantan. A la 1. A la Ahí 1. está. Voy a correr esto de acá. Permiso, espero que no se caiga. Y menos encima suyo. Bases para una economía productiva. Es el libro de Jorge Remes Lenikov. Usted pasa acá, hace una revista de aquel periodo del 2002. Sí, yo lo que hago ¿Esto es... se puede aplicar hoy o es una situación totalmente distinta? No, estamos Y en una ojalá sea situación totalmente distinta. Es distinta, digamos. A ver, el libro es contar qué es lo que hicimos y por qué lo hicimos. Ajá. Y de alguna manera que sirva como experiencia para no volver a cometer los mismos errores. En ese momento la situación era tal que se necesitó una política de shock. Y nosotros hicimos una política de shock. No había otra alternativa. Hoy día no es necesaria una política de shock. Con gradualismo, pensando en los próximos 3 años, hasta la terminación del mandato, uno puede imaginar una nueva política macroeconómica que nos permita, cuando termina el mandato de Cristina Fernández de Kirchner, tener, digamos, un crecimiento razonable, una baja inflación. Ahora, con las cartas que vemos, con los elementos a la vista, ¿usted cree factible ese cambio? Ahora no, pero cuando la situación se mantenga en el sentido de estancamiento o muy bajo crecimiento y vengan las elecciones y no se obtengan todos los votos que se pensaban obtener, bueno, yo deseo que haya un cambio. Gracias por acompañarnos. Gracias. No, todo lo contrario. Seguimos en Código, venimos enseguida, vamos a hablar de la ley de medio del 7D, vamos a hablar un ratito de Scioli, vamos a hablar de la inseguridad y de otras maneras de la violencia. Exactamente. Qué sé yo, hay de todo, ya venimos.